Bueno, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien, junto con toda su familia. Hoy quiero hablar por el tema del bautismo de Jesús y también con lo que corresponde al bautismo con nosotros mismos, amén. Vamos a ver qué nos trae hoy la palabra de Dios. ¿Cuál es el significado de Jesús? Él va a salvar a su pueblo de sus pecados, amén. Vamos a leer Mateo capítulo 1, versículos 20 y 21. Y pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor se le apareció en sueño, y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Nuestro Padre en el cielo tomó el cuerpo de la Virgen María para enviar su Hijo a este mundo. Para limpiar todos los pecados de las personas, Él envió un ángel a María y le dijo: dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Esto significa que el Hijo de María vendría a ser el Salvador, amén, Jesucristo. Jesucristo significa el que va a salvar a su pueblo, o sea, el Salvador. Entonces, ¿cómo nos salvó Jesús de todos nuestros pecados? La manera en que Jesús quitó todos los pecados del mundo fue a través de su bautismo en el río Jordán. Él de esa manera pasó todos los pecados de toda la humanidad a su persona. Amén. Él fue bautizado por Juan el Bautista y todos los pecados del mundo pasaron a él. Vamos a leer Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, presentándose a Juan para ser bautizado por él. Mas Juan trataba de impedírselo, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se lo permitió. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo, el amado, en quien he puesto mi complacencia. Amén. Vamos a ver qué nos dice Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso dice: el hombre tendrá menos debates con Dios, menos conflictos con Él, y habrá menos ocasiones en las que se rebelará contra Él. Por el contrario, la preocupación del hombre por Dios y su obediencia a Él se incrementarán, y su reverencia por Dios se volverá más real y más profunda. En medio de este tipo de comunión, el hombre no solo alcanzará la provisión de la verdad y el bautismo de vida, sino que también obtendrá al mismo tiempo el verdadero conocimiento de Dios. En medio de este tipo de comunión, el hombre no solo será transformado en su carácter y recibirá la salvación, sino que al mismo tiempo conseguirá la reverencia y la adoración verdaderas de un ser creado hacia Dios. Volviéndolo al bautismo de Juan por Juan el Bautista, vamos a seguir. Jesús se dirigió a Juan el Bautista para redimirnos de todos nuestros pecados. Él entró al agua y se inclinó ante Juan. Juan, bautízame ahora, pues conviene que cumplamos toda justicia. ¿Cómo voy a quitar todos los pecados del mundo? Para mí es necesario llevarme sus pecados con el bautismo. Bautízame ahora, permítemelo ahora. Amén. Pues convenía que cumpliera toda la justicia. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, y en el mismo momento toda la justicia de Dios que nos redimió de todos nuestros pecados fue hecha. Ahora veamos qué nos dice Dios Todopoderoso acerca del bautismo de Jesús. Dios Todopoderoso dice: en la era de la gracia, Juan allanó el camino para Jesús. No podía llevar a cabo la obra de Dios mismo y simplemente cumplió con el deber del hombre. Aunque Juan fue el precursor del Señor, no podía representar a Dios. Solo era un hombre usado por el Espíritu Santo. Después del bautismo de Jesús, descendió el Espíritu Santo sobre él como paloma. Fue entonces cuando empezó su obra, es decir, comenzó a desempeñar el ministerio de Cristo.
Por esta razón asumió la identidad de Dios, porque vino de Él. No importa cómo fuera su fe antes de esto. Quizás haya sido débil en ocasiones o fuerte en otras. Todo eso perteneció a la vida humana normal que él llevaba antes de llevar a cabo su ministerio. Después de ser bautizado, es decir, ungido, tuvo inmediatamente el poder y la gloria de Dios con él, y por tanto comenzó a desempeñar su ministerio. Podía obrar señales y maravillas, realizar milagros, tenía poder y autoridad, porque obraba directamente en el nombre de Dios mismo. Hacía la obra del Espíritu en su lugar y expresaba su voz. Así pues, él era Dios mismo. Esto es indiscutible. El Espíritu Santo usó a Juan. Este no podía representar a Dios ni le era posible hacerlo. Si hubiera deseado hacerlo, el Espíritu Santo no lo habría permitido, porque no podía hacer la obra que Dios mismo pretendía realizar. Quizás había mucho en él de la voluntad del hombre o había algo desviado en él. Bajo ninguna circunstancia podía representar directamente a Dios. Sus equivocaciones y errores lo representaban solo a él, pero su obra era representativa del Espíritu Santo. Sin embargo, no se puede afirmar que su totalidad representara a Dios. ¿Podían su desviación y sus errores representar también a Dios? Equivocarse al representar al hombre es normal, pero si se desviaba en la representación de Dios, ¿no sería una deshonra para él? ¿No sería una blasfemia contra el Espíritu Santo? Este no permite al hombre ocupar el lugar de Dios a voluntad, aunque otros le exalten. Si no es Dios, sería incapaz de mantenerse firme hasta el final. El Espíritu Santo no le permite al hombre representar a Dios como a él le plazca. Por ejemplo, el Espíritu Santo dio testimonio de Juan y también reveló que era quien allanaría el camino para Jesús. Pero la obra realizada en él por el Espíritu Santo estaba bien medida. Todo lo que se le pidió a Juan fue que allanase el camino para Jesús, que lo preparara. Es decir, el Espíritu Santo sostuvo su obra de abrir el camino y solo le permitió llevar a cabo dicha obra y ninguna otra. Juan representaba a Elías y representaba al profeta que allanaba el camino. El Espíritu Santo lo sostuvo, mientras que su trabajo consistió en abrir camino. Él lo sostuvo. Sin embargo, si hubiera reivindicado ser Dios mismo y venir a terminar la obra de redención, el Espíritu Santo lo habría disciplinado. Por muy grande que fuera la obra de Juan, y por mucho que el Espíritu Santo lo sostuviera, ésta permanecería dentro de sus límites. Es realmente cierto que el Espíritu Santo sostuvo su obra, pero el poder que le dio en ese momento se limitó a allanar el camino. No podía realizar otra obra en absoluto, porque solo era Juan quien allanó el camino, no Jesús. Por tanto, el testimonio del Espíritu Santo es fundamental, pero la obra que éste le permite hacer al hombre es aún más crucial. ¿No se dio un gran testimonio de Juan en ese momento? ¿No fue grande su obra también? Pero la obra que él hizo no podía superar a la de Jesús, porque él no era más que un hombre usado por el Espíritu Santo, y no podía representar directamente a Dios. Por lo tanto, la obra que hizo fue limitada. Después de que él terminara la obra de allanar el camino, nadie continuó manteniendo su testimonio. Ninguna obra nueva lo siguió y partió cuando la obra de Dios mismo comenzó. Del misterio de la Encarnación 1 en la palabra manifestada en carne. Amén. Es una hermosa reflexión para que nosotros comprendamos que tenemos que avanzar. Nos explica exactamente bien cómo fue que actuó el bautismo de Jesús a través de Juan. Habla bien de la presencia de Juan, quién es Jesús y quién es Juan. Habla que Juan es un hombre usado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, que estuvo con él para que allanase, aplanase, preparara el camino para cuando Jesús venía. Una vez que Jesús hizo su obra, empezó a hacer su obra, se allanó lo que hizo Juan, porque ya cumplió el propósito que le dio el Espíritu Santo. Amén.
Y Jesús también era un humano normal, tenía humanidad normal, hasta que se bautizó, hasta que empezó su ministerio. Una vez que empezó su ministerio, ahí él recién obró milagros, echó fuera demonios, hizo su obra completa para la redención de todos nosotros. Amén. Ahora vamos a ver el bautismo, ahora, hoy en día. Amén. De la palabra de Dios Todopoderoso. Todos los diversos días de fiestas tradicionales en China, como la festividad del Día del Dragón, que levanta la cabeza, el Festival del Barco Dragón, la fiesta de mitad del otoño, la del Lava, la del Año Nuevo y las fiestas del mundo religioso, como la Pascua, el Día del Bautismo, el Día de Navidad. Todas esas festividades injustificables han sido organizadas y transmitidas desde los tiempos antiguos hasta la actualidad por muchas personas, y son incompatibles con la humanidad creada por Dios. La rica imaginación y la ingeniosa idea son las que han permitido su transmisión hasta hoy. Parecen estar libres de defectos, pero en realidad son trucos que Satanás le hace a la humanidad. Cuanto más Satanás vivan en una localidad, o sea, más personas llenas de la esencia satánica, por eso dice más Satanás. Cuando más Satanás vivan en una localidad y más obsoleta y atrasada sea esta, más profundamente arraigadas son las costumbres feudales. O sea, todas las costumbres que yo nombré antes. Amén. Estas cosas atan en corto a las personas, sin permitirles movilidad alguna. Muchas de las festividades del mundo religioso parecen exhibir gran originalidad y parecen crear un puente hacia la obra de Dios, pero en realidad son los lazos invisibles de Satanás que atan a las personas para que no lleguen a conocer a Dios, las ingeniosas estratagemas suyas. Es para prestar mucha atención, amigos y hermanos. Debemos prestar atención y despertarnos, porque esto no viene de Dios, sino viene de Satanás. Amén. De hecho, que cuando una etapa de la obra de Dios ha acabado, Él ya ha destruido las herramientas y el estilo de ese tiempo, sin dejar rastro alguno. Es decir, que nosotros ya avanzamos, estamos en la era del reino. Debemos dejar todas las doctrinas y las ceremonias religiosas que hacíamos antes en la era de la gracia. Amén. Eso significa. Sin embargo, los creyentes devotos siguen adorando a esos objetos materiales tangibles, pero relegan al fondo de su mente lo que Dios tiene sin estudiarlo más. Aparentemente llenos del amor a Dios, pero habiéndole echado en realidad fuera de la casa mucho antes y habiendo sentado a Satanás en la mesa para adorarlo. Hay muchas personas que no quieren soltar todas estas doctrinas, todos estos ritos religiosos y piensa que aferrarse a Él es aferrarse a Dios, pero no. Se están aferrando a Satanás, porque Dios cuando pasa de era, como dice claramente, borra todos los ritos y doctrinas anteriores. Es como si no hubieran existido. Entonces no es cosa de Dios lo que hacemos, sino cosa del diablo. Amén. Los retratos de Jesús, la cruz, María, el bautismo de Jesús y la última cena son cosas que las personas veneran como al Señor de los cielos, mientras claman una y otra vez, Dios Padre. ¿No es todo esto una broma? Hasta hoy, Dios odia muchos dichos y actos similares que se han transmitido entre la humanidad. Le obstruyen gravemente a Dios el camino por delante, y además causan inmensos reveses a la entrada de la humanidad. Poner a un lado la extensión hasta la que Satanás ha corrompido a la humanidad. La ley de Witness Lee, las experiencias de Lawrence, los estudios de Watchman Nee y la obra de Pablo han ocupado por completo el interior de las personas. Dios sencillamente no tiene forma de trabajar en los seres humanos, porque en ellos hay demasiado individualismo, leyes, normas, regulaciones, sistemas y cosas como esas. Tales cosas, además de las tendencias supersticiosas feudales de las personas, han capturado y devorado a la humanidad. Es como si los pensamientos de las personas fueran una estupenda película de cuento de hadas en color, con seres fantásticos cabalgando sobre las nubes, tan imaginativa como para asombrarlas, dejándolas deslumbradas y enmudecidas.
A decir verdad, la obra que Dios viene a hacer hoy consiste principalmente en ocuparse de los atributos supersticiosos de los seres humanos y disiparlos, así como de transformar por completo su perspectiva mental. La obra de Dios no es lo que la humanidad ha transmitido durante generaciones y preservado hasta hoy. Es la obra iniciada y completa por Él personalmente, sin necesidad alguna de suceder al legado de determinado gran hombre espiritual, ni de heredar obra alguna de naturaleza representativa realizada por Dios en alguna otra era. Los seres humanos no deben preocuparse por ninguna de estas cosas. Ahí nos habla claramente que cada era que transcurre la gestión de Dios hace cosas nuevas y lo otro queda olvidado, queda borrado. No debemos aferrarnos a otras cosas. Por ejemplo, cuando pasamos de la era de la ley a la era de la gracia, Dios nos dejó de lado todos los sacrificios que teníamos que hacer por el pecado, los sacrificios animales, como que nunca lo teníamos que hacer, borrado de nuestras mentes y de nuestras costumbres. Así es como Dios quiere ahora en la era del reino que hagamos con las doctrinas y ritos religiosos que hacíamos antes, porque Dios ya avanzó, ya ha dejado esa era. No debemos aferrarnos a eso, debemos dejar atrás todos esos ritos y doctrinas religiosas que no tienen sentido ahora. Nosotros debemos ocuparnos de transformar nuestra vida, de tener a Dios dentro de nuestro corazón, de comer y beber de su palabra. Eso es lo que debemos preocuparnos, de transformarnos, de ser hombres nuevos, de transformar nuestro carácter vital, amén. En eso debemos ocuparnos, no en esas cosas que ya no tienen sentido, que debemos dejar atrás, amén. Eso era todo el mensaje que yo tenía para entregarles a hoy. Gracias a Dios Todopoderoso que nos dio el entendimiento y para que nosotros pudiéramos transmitir las palabras. Espero que les haya gustado mucho, que haya sido de bendición. Y si fue así, no se olviden de poner me gusta, de compartir, de suscribirse a mi canal. Paz.